Hola profesor, soy Nilson Calderón, le voy a presentar mi trabajo de la evaluación 4 para redes de datos. Lo primero que aquí pide es la demostración del cálculo VLSM. Bueno, aquí está la, mm, el diagrama que usted deja para la evaluación y mi trabajo está acá. Bueno, primero que nada, obviamente para hacer el cálculo VLSM se tiene que primero definir cuáles son las redes a tener en cuenta. Entonces, para mí la primera subred es esta, que acá por lo menos en el diagrama que usted deja no especifica si es más de dos usuarios, o sea, host, contando el Fedora y la conexión del primer router Horus. Entonces yo lo dejé como dos. Entonces la primera tendría un contador de dos hosts, la segunda red, o subred mejor dicho, sería la número 2 que también aquí son solamente dos hosts. Yo pues tomé la tercera como la del servidor email, que sería la 3 con 19, que acá como usted indica son más A, que, segundo, que acá como indica sería el A más, y como yo soy Nilsson, me corresponde 17, entonces 17, acá en el diagrama contaría como 19 contando la conexión del router en el puerto G00, más el host serían 19. Entonces aquí también sería la cuarta red, que también son dos, la de set, que está aquí arriba en el diagrama, yo lo tomé como una externa que se separa del resto. Entonces, para no complicarme, y como aquí tampoco lo indica, simplemente para dejar la vista le agregué un switch y le sumé a los 17 hosts, le agregué la conexión del router de set en la parte superior. La sexta red sería la conexión entre set y Anubis, con dos también. La séptima sería la conexión del servidor web, que aquí como indica sería B, que me toca 29. Entonces 29 más esos dos, más la conexión del router más el servidor web, serían 31, que está ahí indicado. Entonces la octava sería la conexión de estos dos routers. Y la última, la novena, sería la conexión del servidor DNS con el router Hathor, que serían 36 en total, 2 más el que me toca 34. Entonces después para hacer el cálculo yo lo hago manual, normalmente lo hago todo manual. Ahí estaría, entonces aquí arriba se indica la red 1 que son 2, la red 2 que también son 2, la 3 que son 19, 4, 2, 5, 18, la 6 son 2, la SR7 son 31, la octava son 2 y la novena 36. Entonces, para hacer el cálculo correcto se suele partir por las redes que mayor número tienen en orden descendiente, para que haya un cálculo de manera correcta. Entonces, como tampoco lo especificaba, yo tomé mi subred como 200-200 y partí en el 00. Entonces, la primera IP de esa subred sería 200-200. Todo el último octeto, todo desactivado, querían 00. Y al ser 36, tendría que tomar los 63 primeros, ya que si yo lo corto antes no me alcanza. Entonces quedan 63. Entonces quedaría solamente los últimos 6 bits activados y los otros 2 desactivados. Entonces yo partiría con la primera IP, serían 200.200.00 a la 200.200.63. Pero como funciona el sistema, tengo que mi IP funcional son de la 1 a la 62. Con máscara 26, contando los octetos, la máscara escrita sería 255, 255, 55, 192 y la wildcard 00063. Después el siguiente cálculo es la SR7, como acá se ve. Primero la SR936, después pasa la SR731. Y el cálculo es también lo mismo, pero hay que tener en cuenta que acá al terminar en 63 se tiene que sumar 1 para partir la siguiente IP. Y por ende, como se indicaba antes, para que no haya problemas, por eso siempre se parte con las redes de mayor cantidad. Porque después para hacer el cálculo de la IP se van activando los octetos que quedan fuera de la línea de corte de la IP utilizable. Y entonces después, si es que en algún momento quedara
una IP dentro de esta zona, esa IP no se puede utilizar y estaría mal hecho el cálculo porque es inválido, por así decirlo. Entonces aquí se partiría con los primeros 3 octetos estándar. Del último octeto, los primeros dos queda el primero desactivado, el segundo activado, que me daría los 64, y después me queda después de la línea los libres para los siguientes 63. Como esta de 31 no alcanza con los primeros 30 y los primeros 29. Entonces tiene que quedar en 31 y entonces estoy por obligación de usar los 63 de nuevo. Entonces el procedimiento es prácticamente lo mismo. Aquí son iguales, pero los últimos se activan. Entonces aquí me da el cálculo de 64 a 27, pero los utilizables son 65 a la 126. Entonces aquí también es lo mismo. Máscara 26, la misma máscara aquí escrita y la misma wildcard. La siguiente es la subred 3, que como se puede ver aquí atrás, es la del servidor email, la SR3 con 19 host. Entonces también el cálculo es similar. 200-200, parto en 128, entonces el primer bit del octeto tiene que estar activado, como es el 128, el resto quedan desactivados. Y aquí abajo también, el primero activado, los siguientes dos activados, y me da el cálculo de los 159, que son los 19. Aquí ya puedo utilizar solamente 29, perdón, host, ya que con los otros no alcanzaría, entonces queda entre 128 y 159, y bueno, y la IP usable son 129 a 158 con máscara 27, y aquí está la máscara 255, 255, 255.224 y la wildcard 31, o sea 00031. Después la SR5, que es con 18, también lo mismo, el cálculo. Aquí tengo que siempre asegurarme que esta IP quede bien puesta acá con los bits, que ninguno quede dentro cuando se tiene que hacer la suma de esa IP. Aquí también aquí lo mismo. Aquí me da entre 160 y 191, pero es 161 a 190. Máscara 27, la máscara, que es 255 los primeros 3 octetos y el último 124, y la wildcard 00031. Acá ya es mucho más simple el cálculo, como son subredes de solamente 2 hosts. El cálculo es mucho menor, porque esas eran las 3 grandes subredes. La SR5, la SR7, la subred 3 y la subred 9. Entonces, acá ya el cálculo es mucho más simple, como dije. Son solamente 2 hosts y los últimos 2 octetos, o sea, los últimos 2 bits del último octeto son los que me permiten trabajar esos 2 IP. Entonces también es lo mismo, me tengo que asegurar de que esa IP quede siempre dentro de la línea por el lado izquierdo, porque si queda en el lado derecho, esa IP es inválida, no se puede usar. Entonces aquí también me quedan 392 y 195, máscara 30. Los primeros 3 octetos de la máscara son 255 y el último es 252. Y la wildcard es 0.0.3. Y también ya después la SR1, la SR2, la SR4 son el mismo cálculo, pero obviamente aumentando la IP. Y las últimas dos están acá también, que quedan entre 204 y 207. Obviamente la IP utilizable son 205 y 206. Y las últimas son 209 y 210, con la misma máscara, misma wildcard. Bueno, aquí como pueden ver está todo bien funcionando. También puedo... Un segundo. Bueno, igual como si quiere también puedo agregarle la imagen del cálculo como lo hice. Pues siempre he hecho el mismo cálculo de la misma manera. No hay mucho truco, la verdad, aparte de eso. Bueno, como siempre, tener en consideración el tema de los bits cuando se ven, que eso es muy importante, porque si yo partiera a la inversa, la IP quedaría automáticamente anulada por el tema de que al ser los hosts funcionar de esta manera, al hacer los cálculos de estos unitarios simplemente no funciona. Yo no inventé el sistema, pero así funciona. Ya.
Para la siguiente parte del video, que es la full conectividad con los RID manuales de los routers, bueno, obviamente se tiene que tener primero el cálculo de la subredes, que como ya se vio en el video en la parte anterior, aquí están en funcionamiento, en perfecto funcionamiento. Bueno, primero que nada, obviamente hacer la prueba de los ping, que es para saber cómo funciona. Si yo por lo menos estoy en este extremo del Fedora, que su IP es, bueno, igual se puede revisar aquí mismo. Su IP es por DHCP 200.200.194. Se puede revisar aquí también en la parte de IPv4. Está en modo automático de DHCP. Como se pide en el diagrama, está en modo DHCP. Así que ahí está funcionando en DHCP. Entonces, si yo parto de esta IP, que es la 200.200.194, que es el extremo de acá, y quiero hacer un ping para comprobar de que hay conexión, vamos a probar con el servidor DNS, que su IP, como está en la primera red, sería 200.200.0.2. Entonces, voy aquí a la terminal, pongo ping 200.0.2 y el ping funciona. Eso quiere decir que por lo menos las conexiones entre un extremo y otro funcionan sin ningún problema. También si quisiera revisar la conexión con el servidor web, también la IP del servidor web es 200.200.0.066. Entonces aquí yo pongo ping 200.200.0.66 y también se puede ver que no hay ningún problema con los ping, llegan todos y rápidos. También acá tengo los routers, todos bien configurados. Como se puede ver, aquí están el router ID configurado de manera manual para evitar problemas. Todos tienen su propio ID. Aquí tienen los CPF configurados, los que están compartiendo, y aquí están las conexiones con los otros routers en la red. Este es el primer router, que es Horus, que está conectado con el cliente, y Osiris tiene el nombre tiene el router 100.100.0.1. Y acá, como se puede ver en Osiris, tiene los tres OSPF que le corresponden, que serían la red del email, la conexión con Horus y la conexión con SET. Como se puede observar aquí, ahí están los tres OSPF y las conexiones de los OSPF, que ese sería 100.100.0.1, 100.100.0.3, 100.100.0.4 y 100.100.0.5. Que aparezca aquí, eso quiere significar que los OSPF están bien configurados y que hay conexión. También, si yo quisiera, supongamos, para realmente verificar de que están bien configurados los OSPF, yo acá puedo hacer un show IP root y poner, no sé, la IP de este router, de esta subred, y debería arrojármela. Uy. Y como puede ver, aquí son todas las conexiones que hace para poder llegar, y se puede observar de que realmente está conectado. También está la conexión de SET, que sería el tercer router. También los tres OSPF que le corresponden, la red SR5, la conexión con Osiris y la conexión con Anubis. Y la conexión con el resto de los routers también. Algo que me faltaba. Y también para demostrar de que está el DHCP puesto en Horus, que sería el primer router donde corresponde con el Fedora. También se puede revisar la configuración del startup. Donde, claro, ahí está la configuración del DHCP, como se puede observar aquí. Entonces realmente está con DHCP y no es IP manual, por así decirlo. Aunque sean dos hosts solamente, la está dando automáticamente.
Y también el resto de la configuración se puede ver de que están las conexiones del G01, G02, o sea, G00 y G01 están configurados. Los SPF también están configurados con el router ID. Y el resto de los routers van a tener la misma configuración. Aunque igual si quiere también se lo puedo mostrar. Que el siguiente sería Osiris. También. Start config. Bueno, a este no le correspondía DHCP, entonces no lo va a tener configurado. Acá más abajo se ven las configuraciones de los 3 puertos. La conexión con el servidor web. La conexión con Horus y la conexión con Seth. Están aquí configurados. Y y ahí está el router OSPF que justo se cortó sin querer. Pero lo puedo lanzar de nuevo. Justo se ve. Ahí están los 3 OSPFs con el respectivo router ID. Después el siguiente sería set, que también, para ver la configuración es do show startup config. También aquí lo mismo, no corresponde DHCP por el diagrama. La configuración de los 3 puertos. La configuración con el SR5, o sea de la subred 5, conexión con Osiris y conexión con Anubis. Entonces, ahí están las 3 y los OSPF correspondientes con el router ID. El siguiente después sería Anubis, que también es prácticamente lo mismo. To show startup config. También no le corresponde DHCP. Ahí están las conexiones de los 3 puertos. Conexión de la subred 7. Conexión con SET y conexión con Hathor. Ahí está, router ID 100.100.04 y las 3 OSPF. Y el último sería Hathor. También. Perdón. A ver que se vea bien. Sería Hathor. To show start config. Y también no le corresponde DHCP. Y tiene la conexión de los puertos. Y el OSPF router ID 100.100.05 y los 2 OSPF de la subred 9, que es la más grande con la conexión del DNS, y la conexión con Anubis. Entonces, como se puede ver, funciona. Lo bueno de comprobar la full conectividad es que se puede ver que realmente funciona la configuración de IP y que está bien hecho el cálculo, porque si estuviera mal hecho, la conexión no andaría, no funcionaría. Puede, si estuviera, bueno, en ciertos casos llegaría a funcionar, pero full conectividad no habría. Y como se puede ver, puedo yo hacer ping desde Fedora tanto a la página web como al servidor DNS. Solamente eso si no me equivoco. O sea, la conexión bueno, el DHCP que era aquí, el OSPF para que hubiera... Bueno, y también la función del OSPF, en caso de que también se lo quiera saber, lo que hace el OSPF principalmente es a las conexiones contiguas avisar qué redes están en conexión con él. O sea, Horus, cuando hace un OSPF de estas dos redes, lo que está diciendo al otro router es que él tiene en conexión la red SR1, que sería la 200.200.192, wildcard 0003, sería esta. Y la otra sería la conexión que está acá, que sería la 200.200.0.196, wildcard 0003, que sería esta. Entonces, este router sabe que esa conexión está aquí y está acá, sin necesidad de él estar conectado directamente con este host. Él sabe que existe. Entonces, eso es lo que hace los OSPF en principal medida cuando yo hago todos los OSPF en los routers. Todos los routers saben que existe esta conexión, esta conexión, esta conexión. Todas las conexiones existen. Entonces, cuando tiro un ping
supongamos, de este host, que sería el Fedora, a la conexión del DNS, lo que hace es este router manda la solicitud, él pregunta, sabe que está acá, después viaja para acá, para acá, para acá y para acá. Y llega el ping. Si estuviera mal configurado, se cortaría. Por lo menos acá en el Fedora no arrojaría como que se pierde el paquete. Pero como se puede observar, las dos verificaciones pasan, ningún paquete perdido. Pues eso quiere decir que está todo funcional. Eso si no me equivoco. Para la tercera parte, usted solicita el servidor DNS web personalizado con el dominio www, o sea, www.4.cototo.x, que sería mi número, sería 41.test. Entonces, primero que nada, para poder llegar a eso, se tienen que tener dos máquinas funcionando. Obviamente, el servicio web, que aquí está obviamente funcionando, donde primero se tiene que revisar el tema del HTTPD. Entonces, si yo hago un sistema status HTTPD, está funcionando. No arroja ningún error y está todo correcto. Acá, en el DNS es un poquito más complicado. Primero que nada, se tiene que obviamente configurar el IP. Entonces, porque tiene que ser un IP fijo, así como funcionan los... Es necesario para que funcione bien un DNS, porque un DNS es una máquina que resuelve las búsquedas, que sería en este caso la página web, sería www.4cototox.test. Entonces lo que hace el DNS es tomar esa solicitud y devolvérsela al host y decirle, ahí está, esta es la IP correcta, y le devuelve el mensaje y lo redirecciona a la página. Entonces primero que nada se tiene que modificar el tipo de conexión, se va aquí al conector red y se tiene que manejar la IP de manera manual. Entonces siempre hay que poner la IP que le corresponde, que esta sería la 200.200.02, máscara 26, que esto es muy importante, porque yo tuve un pequeño problema, que no me fijé antes, que yo no le puse la máscara. Entonces automáticamente se pone como máscara 30, pero el resto sí lo había puesto bien, que era la puerta enlace, que es la 200.200.01, que por el diagrama esta es la primera. Entonces este sería la 200.200.01 y esta es la 200.200.02. Entonces este es su gateway, que es la conexión externa con el resto de la red. Entonces, si yo aquí me equivoco, si yo pongo otra máscara, funciona, pero solamente en local, porque al estar mal puesta esta máscara, cuando yo haga la solicitud desde, obviamente desde el Fedora, no va a haber conexión, porque yo cuando solicito esa IP o mando la conexión al DNS, él está preguntando por, obviamente, esta IP, pero máscara 26. Y como no existe y está automáticamente configurado, porque yo no lo coloqué mal y está como 30, no la reconoce, pero el DNS sigue funcionando de manera local. Entonces, si yo no me hubiera dado cuenta y hubiera hecho los comandos de manera local para ver el DNS lookup, funcionaría. Porque la IP está correcta, pero la máscara no. Entonces, muy importante la máscara. Y también, obviamente, el DNS es el DNS 200.200.02. Entonces, después simplemente se tiene que salir. También otro punto importante que a veces puede causar un problema o no, es la conexión. Entonces normalmente lo ideal es desactivar y volver a activar. Yo no lo hago porque ya está hecho, está todo configurado, entonces para no tener problemas con la conexión no lo voy a desactivar. Pero lo ideal es desactivar y activar para que se aplique la configuración. Entonces pues simplemente se sale. Y también hay que asegurarse de que otro de los servicios muy importantes del DNS es el named, que es que es el name, que es el principal encargado de que funcione el servidor DNS. Entonces tiene que estar siempre funcionando. Si no está, igual se tiene que instalar y luego se tiene que correr. Entonces, lo ideal también, como aquí es medio complicado, se usa normalmente una interfaz gráfica. O usar una conexión con una máquina con interfaz gráfica. Entonces yo fácilmente aquí puedo conectarme a esa máquina y trabajarlo desde acá, que es
poco más cómodo, la verdad. Entonces, aquí simplemente para conectarme a la máquina tengo que hacer SSH. Lo voy a hacer con root porque es más cómodo, así no tengo que estar escribiendo un par de líneas más cada vez que trate de correr algo. Y la IP del route del DNS sería 200.200.0.2. Entonces me conecta. Obviamente me pide la clave, que hay que colocarla, que sería la IK6666. Y ahí está. Entonces el primer archivo que se tiene que revisar, antes ya después de haber configurado todo, es el nameconfig, que es un archivo muy importante y que a mí me dio un par de problemas. Que primero que nada, normalmente se comenta la línea de listen del puerto 53, pero a mí me dio problemas. ¿Por qué? Porque por alguna razón, que me tocó hacer mucho troubleshooting, buscando el error, la máquina de Fedora sí o sí quería hablar por el puerto 53. Entonces uno de los primeros problemas fue ese, que tuve que descomentar la línea para solucionar el problema. Y lo otro, que la low query también me estaba dando problemas y tuve que dejarlo en any. Porque porque no sé, no soy un experto en la materia, pero por alguna razón, cuando estaba puesto en local, automáticamente la máquina quedaba en modo local, no aceptaba la conexión, o sea, la solicitud al DNS no la aceptaba desde la IP, como acá arriba, eh, anotadas, que serían estas dos. Si yo tenía esta acá en Allow Query, no funcionaba, quedaba la máquina en modo local por alguna razón. Y lo otro que es importante también cambiar es agregar esta línea, que es lo que indica que es la zona del DNS, que aquí, como a mí me corresponde en el diagrama que se ve acá, mi número es 41. Trabajo con el número 41, entonces mi dominio es cototo41.test. Bueno, y este archivo también tiene que tener el mismo nombre porque es el que va a configurar el tema de la IPs en el DNS y tiene que llamarse también. Idéntico al dominio, pero con un punto DP al final. Y tiene que estar ubicado en. Se veía acá más arriba, que se me equivocó, era var name. Tiene que existir ese archivo para que funcione. Entonces, después de haber aquí, bueno, una pequeña configuración diferente a la que usted hizo, profe, voy a hacer funcionar el DNS. Entonces, el siguiente archivo que se modifica es, como se indicaba anteriormente, es varname cototo41test.db. Y acá es cómo se configura el servidor. Esto es estándar. Aquí siempre tiene que estar el nombre del dominio, cototo41.test, y acá también 41 con el punto final, que es importante. Si uno lo quita, va a causar error, como usted indicaba en los videos y en las clases. Estos archivos son muy sensibles. Un punto, una coma que no esté donde no debe estar y falla todo. Entonces, bueno, acá también está el nombre de mi dominio. Este es el nombre de la máquina que va a sortear del DNS y esta es la IP del DNS, que está asociada al NS1 200.200.0.2 y mi página, que es la 200.200.0.6, 0.66 con el www4 como se indica acá en los requisitos de la evaluación. Entonces, ya si todo eso está bien, todo el archivo está correcto, uno pues tiene que simplemente guardarlo, reiniciar el servicio name, y si se reinicia y no tira ningún error y después uno le hace un status, un systemctl status, no debería arrojar ningún error. Entonces aquí ya está funcionando sin ningún problema, salvo los problemas que me dio el tema de la conexión con el IP y el puerto 53. Todo funcionó de manera perfecta. Entonces, yo acá, bueno, minimizo esas terminales. Yo acá en el computador, la máquina de Fedora, habiendo también puesto, obviamente, aquí en la máquina el DNS, como tiene que ser. Aquí se ha encableado, se configura.
Y en IPv4 aquí se tiene que obviamente desactivar el modo automático y manualmente colocar el del DNS que yo tengo configurado, que como corresponde en el diagrama sería el 200.200.02. Entonces aquí en la máquina, como está ya todo funcionando, eso simplemente lo cierro. Entonces yo ahora puedo ir al Firefox y si yo escribo www.cotodo41.test, carga la página que es mi servidor web, que es su IP. Bueno, igual también aquí lo puedo mostrar, sería 200.200.0.66. Entonces, lo que hace principalmente el DNS es que yo, en vez de tener que escribir el IP, yo simplemente le doy la dirección o la URL como se suele conocer, y el IP lo que hace es que él me devuelve la conexión a esta IP. Eso es principalmente, bueno, una de las principales funciones de los DNS, también de gestionar otras búsquedas, almacenar las búsquedas, pero eso sería lo principal que es el DNS. Y aquí, como se puede ver, está bien configurado, conecta. También si quiere llegar más allá, también podemos hacer un SN lookup para asegurarnos de que realmente funciona. Entonces, NS lookup. Y aquí yo si ingreso www.cototo41.test. Aquí me arroja primero que nada la conexión. Obviamente está con el DNS. Y me dice cuál es su IP y cuál es el nombre de ese IP o el URL mayormente conocido. Eso sería, si no me equivoco, el tema del, del DNS y la página web que se pide acá. Y ya para el tema de la última parte, lastimosamente no pude, no me dieron las manos para levantar un servicio web. Simplemente en la subred lo tengo puesto para poder identificarlo nomás, pero lo intenté y no funcionaba. La verdad, traté de hacer todo lo posible, pero no me funcionó. Con las máquinas que tenía a disposición, traté obviamente con Fedora y con Red Hat, pero por alguna razón no instalaba. Aun cuando, obviamente cuando uno los ponía con el adaptador Point y todo para tratar de hacerlas funcionar, con lo ISO tampoco funcionaba. Bueno, y principalmente era usar Post y Devor, algo así que se llamaba, que era un... Bueno, el Post obviamente era el que se encargaba de generar el, el dominio del email. También también ver qué IP se podían conectar, cómo respondían. Y la otra parte que era el devocado, algo así, se encargaba de la gestión en la máquina del servidor de email. Se encargaba de gestionar los archivos, guardar en carpetas las copias de los emails a quien se mandaban, pero no pude hacerla funcionar lastimosamente, profesor. Así que ese sería mi trabajo. Pásame, profe, por favor. Nada, es broma. Bueno, ese es mi trabajo, profesor. Ojalá le haya quedado claro o haya entendido algo de lo que le dije, de mi explicación. Yo no soy muy bueno explicándome así principalmente, así que eso, ese es mi trabajo. Nos vemos.